Bueno, continuando con el ejercicio anterior, quedamos en la respuesta que nos entrega ChatGPT para una actividad de aprendizaje. En este caso, pues propusimos un tema, el cual fue la cinemática. Entonces, ahora tomando aquí uno de los ejercicios que nos entrega ChatGPT, por ejemplo, nos dice este problema. Un auto A, entonces el auto A viaja a una velocidad constante de 60 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer la pista de 1 kilómetro? Entonces, en este caso, pues vamos a proponer un contexto. Entonces, le damos la indicación a este motor de búsqueda de que en este ejercicio propuesto genere un contexto donde existan más variables y el problema pueda obtener distintos resultados según la forma en que sea abordado. Una posible opción que podríamos tener en una clase si queremos avivar un poco la creatividad. Entonces, ¿qué nos va a entregar ChatGPT? Nos dice contexto. En una competencia de autos en una pista recta de 1 kilómetro de longitud hay dos autos, auto A y el auto B. El auto A viaja a una velocidad constante de 60 kilómetros por hora. Sin embargo, la pista tiene varios obstáculos y condiciones variables que pueden afectar el tiempo de recorrido de los autos. Entonces nos dice, problema. El auto A viaja a una velocidad constante de 60 kilómetros por hora. La pista tiene tres secciones. La sección 1 de 0 a 400 metros, la pista está libre y el auto puede mantener su velocidad constante, se va a mover en línea recta. La sección 2 nos dice de 400 a 700 metros hay una curva peligrosa que reduce la velocidad del auto en un 50%. Entonces allí pues hay que ver cómo abordamos ese 50%, cómo lo traduciríamos en el lenguaje de la matemática para resolver este problema. Sección 3. De 700 a 1000 la pista vuelve a estar libre y el auto puede regresar a su velocidad original. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Va a tener que acelerar el auto. ¿Cómo vamos a poder abordar este ejercicio? Lo podemos abordar de diferentes formas. Podemos agregar más obstáculos, podemos dar más restricciones, podemos a un grupo de estudiantes solicitarles que revisen este ejercicio, que lo aborden de cierta forma en específico. Entonces, como vemos, estos motores de búsqueda nos facilitan generar estas experiencias de aprendizaje en las cuales pues abordando estos problemas que pues pueden ser fácilmente resueltos por ChatGPT, pero si los abordamos mediante contexto podemos hacer que el estudiante se vea obligado, o bueno, nosotros también nos veamos obligados al generar esta experiencia de pensar en las diferentes formas en las que puedo resolver un ejercicio, de pensar en cómo voy a abordar un ejercicio que no es tan fácil como simplemente aplicar una fórmula que ya está establecida, que no es simplemente esta es la fórmula de velocidad, esta es la fórmula de aceleración, ¿no? Que esta es la aceleración que vamos a tener, ¿no? En este caso, ChatGPT, o bueno, cualquier motor de búsqueda de nuevo, va a permitirnos esto, crear diferentes contextos. Entonces aquí igualmente nos menciona condiciones, entonces no nos dice el problema, punto A, un auto. El auto A con movimiento rectilíneo uniforme. Nos dice condiciones variables, perdón. En la curva peligrosa, el auto puede optar por reducir la velocidad a la mitad, 30 km por hora, para mantener la seguridad, o intentar tomar la curva sin reducir la velocidad, pero con el riesgo de tener que frenar bruscamente, lo que haría perder 10 segundos. Entonces, como vemos, van apareciendo nuevas variables, van apareciendo nuevos problemas dentro del problema, por así decirlo. Vamos a ver qué va a pasar con estos 10 segundos, qué va a pasar con esta reducción en la velocidad, cómo afecta esto a las ecuaciones que estamos viendo. Seguido, si el auto toma la curva sin reducir la velocidad y frena bruscamente, su velocidad en la última sección se reduce a 40 km por hora. Entonces, ¿cómo vamos a abordar este nuevo problema? Allí, pues bueno, el estudiante puede ingresar este mismo problema a ChatGPT, pero le va a costar un poco más resolverlo. Y se va a enfrentar pues a más preguntas. ¿Esto realmente es una respuesta correcta? ¿Realicé la indicación de forma adecuada y por ende obtuve una respuesta adecuada? ¿O tengo que apropiarme un poco más de ese conocimiento, vivir un poco más esta experiencia de aprendizaje, interactuar un poco más en el aula de clase, al igualmente que fuera del aula de clase, solicitar retroalimentación del docente o solicitar solucionar alguna duda al docente para abordar este ejercicio?
Entonces vemos, aquí hay una forma en la que pues ChatGPT nos entrega una respuesta, pero sin embargo nosotros podemos proponer otra forma de resolver este ejercicio. Podemos cambiar las cosas, que el auto no empiece a 60 kilómetros, tal vez empiece a 100. Podemos establecer que la aceleración cambia de cierta forma. En sí podemos cambiar el contexto de tal forma que el problema es un poco más complicado y que bueno, esta es una gran herramienta que puede solucionar el problema al estudiante o al docente, pero la idea siempre va a ser pensar, fomentar la participación, la creatividad, de tal forma que estos problemas eh, cumplan con su objetivo: facilitar la apropiación del aprendizaje en una clase para cierto tema, para cualquier tema. Entonces, como podemos ver acá, podemos usar ese tipo de indicaciones para generar contexto sobre los problemas, que el ejercicio no sea tan fácil de responder y que el estudiante viva una buena, una adecuada experiencia de aprendizaje en las diferentes clases, y de tal forma de que bueno, en su camino como profesional realmente se apropie de los contenidos, realmente viva esos planes de aprendizaje que están diseñados por el currículo de su carrera, de su respectiva carrera. Entonces bueno, muchas gracias por su atención, continuamos en un siguiente video.